En el Everest, así es como se ve el éxito. El clima es estable, las cuerdas están fijas, la cima está cerca y la fila avanza. Don Cash hace lo que debe, no entra en pánico, no se retrasa, solo espera. Por encima de los 26,000 pies esperar no es neutral, cada minuto le cuesta al cuerpo algo irreemplazable. Aquí el tiempo es oxígeno y el oxígeno supervivencia. La fila de adelante se detiene. Nada parece mal, no hay tormenta, colapso ni emergencia. Por eso este momento es tan aterrador. Al final de esta historia entenderás cómo seguir todas las reglas en el Everest aún puede dejarte atrapado sin forma de bajar. Bienvenido al límite extremo. 21 de mayo de 2019. Ese día llevó a los expertos a llamar a la temporada de escalada de 2019 como el año que rompió el Everest. Parece extremo, pero cuando te cuente la historia de Don Cash, entenderás que no era exageración. Don, ejecutivo de ventas de 55 años de Sandy, Utah, creció como chico de campo en Novelty, Ohio, y desde niño era diferente. A los 15 años ya había comprado una moto de cross, un Volkswagen y una camioneta con su propio dinero. Desde joven Don fue independiente y buscaba nuevas oportunidades. Tras la preparatoria realizó una misión SUD en Taipei y Oakland. Ahí fue donde desarrolló su ética de trabajo y disciplina. Al regresar obtuvo un título en mercadotecnia con especialidad en chino en la Universidad de Utah, donde conoció a su futura esposa, Monette Clayton. Se casaron en 1986 y en 33 años formaron una familia con 4 hijos, 3 nietas y un hogar. En Sandy, una vida sencilla que realmente no grita montañas. Escaló en el mundo corporativo, logrando éxitos en ventas de tecnología y llevando ingresos empresariales a cientos de millones de dólares, hasta ser vicepresidente de ventas internas global en BMC Software. Su lema era simple, su éxito venía del de otros, y quienes trabajaron con él lo afirmaban. Don te hacía creer que podías lograr cualquier cosa. Sin embargo, en algún momento, Don se enamoró de las montañas. Una vez que empezó a escalar, no pudo detenerse. Se propuso escalar las 7 cumbres, el pico más alto de cada continente, en contraste total con su vida diaria. A principios de los años 2000, alcanzó la cima del Kilimanjaro en África a 19,341 pies, luego el Aconcagua en el sur, después el Elbrus en Europa y la pirámide de Carstens en Oceanía. Para enero de 2019, Don había alcanzado la cima de 6 de las 7 cumbres, pero su camino para lograr ese récord es, sinceramente, uno de los más brutales que he investigado. Por ejemplo, el Denali en Alaska, la cima más alta de Norteamérica. El ascenso de Don hacia la cima tomó mucho más tiempo de lo que debería porque Don no era un atleta nato. No era rápido, pero tenía otra cosa. Su hijo, Tanner, más tarde describiría el estilo de escalada de su papá de esta manera. No es un tipo rápido, pero nunca se detiene. Trabaja muy duro y en el Denali. Esa determinación lo llevó a la cima, pero también lo retuvo demasiado. Cuando descendió, el daño ya estaba hecho. La congelación dañó 3 dedos de su mano derecha y los doctores los amputaron. Muchos verían esto como una advertencia de la montaña y lo pensarían 2 veces. Quizá buscarían algo más seguro, pero no Don. Mandó hacer prótesis de reemplazo y las usaba en una cadena al cuello, como tema de conversación. Transformó su amputación en una broma para demostrar que nada lo detenía tras perder los dedos. Decía, al menos llegué a la cima. En enero de 2019, solo 4 meses antes del Everest, Don escaló su 6ª cima, el Monte Vinson en la Antártida. Con 16,050 pies de altura, es la cima más alta del continente y una de las montañas más remotas de la Tierra. Peter Lowry de Colorado participó en la expedición. Él y Don compartieron tienda durante la escalada y también en el Vinson se repitió. La congelación atacó la nariz de Don y Peter vio cómo el tejido moría. Luego comentó que Don se despidió de su nariz y siguió subiendo igual. El patrón era claro, Don se exigía más allá de sus límites. Su cuerpo pagaba el precio y Don lo ignoraba y seguía adelante. Esto no era imprudencia, sino necesario. Cuando le preguntaban si quería morir, él decía convencido, al contrario, quiero vivir mi vida al máximo. Y a veces eso incluye un riesgo calculado. La vida es corta, sin arrepentimientos.
Cuando Don volvió de Vincent en enero de 2019, le faltaba parte de la nariz, pero completó su sexta cumbre. Solo le faltaba el Everest, la cima final y la meta de todo su esfuerzo. Don estaba decidido a terminar lo que comenzó. En enero de 2019, Don renunció a su puesto de vicepresidente en BMC Software, tras 25 años ascendiendo en la empresa. Se fue a escalar la montaña más alta del mundo, anunció un permiso sabático de 5 meses en LinkedIn y se puso como director ejecutivo de montañismo. Su plan era simple: Vincent en enero, Everest en abril y mayo, volver en junio y empezar la siguiente etapa de su carrera. Don creía que era infalible. No tenía idea de lo que el sistema le tenía preparado. Un desvío en este tren del caos. Cada semana en Patreon comparto contenido más profundo, como videos exclusivos, análisis o historias personales que no subo a YouTube. Únete a la comunidad extrema en Patreon para ir detrás de cámaras conmigo y entender lo que le pasó a Don. Nos vemos ahí. Debes entender lo que ocurrió en el Everest en 2019. No fue solo otra temporada. Expertos lo llaman el año en que el Everest se rompió. Primero, había demasiada gente. Nepal otorgó un récord de 381 permisos de escalada para extranjeros esa primavera. Cada permiso cuesta $11,000, sumando 4.2 millones para el gobierno nepalí solo en tarifas. Ahora podrías estar pensando, está bien, pero seguramente tienen estándares, ¿verdad? Seguramente necesitas demostrar que estás calificado para escalar la montaña más alta de la Tierra. Para obtener un permiso en 2019, solo necesitabas $11,000 y una nota médica de buena salud. No hay prueba de que hayas escalado una montaña antes, ni requisito de que hayas hecho cumbre en algún lugar. Todo lo que necesitabas era un doctor firmando un papel diciendo que no ibas a tener un ataque al corazón. Y el dinero, por supuesto, así que tenías a 381 personas con permisos, más todos sus sherpas y guías. Esos son miles de personas en la montaña. Empeora cuando a inicios de mayo un ciclón inesperado azotó el Himalaya. Esto provocó retrasos en los equipos que fijaban las cuerdas y obligó a las expediciones listas a esperar. Todos quedaron atascados en el campamento base, viendo el clima y gastando tiempo, dinero y oxígeno. Tras la tormenta y la mejora del clima, los pronósticos mostraron algo preocupante. Solo habría 5 días con vientos lo bastante calmados para intentar llegar a la cima con seguridad. En 2018 hubo 11 días seguidos de buen clima, pero aún así ocurrieron incidentes. Normalmente las expediciones se distribuyen. Algunos equipos van antes, otros después, evitando aglomeraciones. Pero en 2019 todos debieron ir juntos, lo que causó un gran problema. Escalar el monte Everest no es como subir una montaña normal. No puedes solo caminar hasta la cima. La ruta es un sendero en fila india. En muchos lugares solo cabe una persona. Te enganchas a las cuerdas fijas y esperas tu turno. En un año normal esto solo era una pequeña molestia. Unos 50 o 60 intentan llegar a la cima en un buen día. Esperas y avanzas despacio, pero sigues adelante. En 2019 más de 320 alpinistas intentaron llegar a la cima en la misma ventana de tiempo. Fue la tormenta perfecta. Pero Don no lo sabía. Confiaba en estar en buenas manos y esa fe le costaría la vida. Entonces, ¿qué hizo que Don estuviera tan confiado? ¿Qué lo hizo creer que el sistema lo protegería? La respuesta es simple. Él había hecho su tarea, había contratado profesionales, había seguido las reglas. Esta no era la primera vez de Don en el Himalaya. En 2009, 10 años antes de su intento en el Everest, Don llevó a su esposa y a sus 4 hijos al campamento base del Everest. Juntos recorrieron 17,000 pies para poder ver la montaña, para poder entender lo que Don intentaría algún día. Leían libros sobre el Everest juntos, veían documentales. Su familia conocía los riesgos, o al menos eso creían. Para esta expedición al Everest, Don contrató a Pioneer Adventure, empresa nepalí con años de experiencia. No era el servicio más exclusivo ni el más barato. Pagó unos $5,000 por la escalada. Sus guías fueron Lakpa Nurbu Sherpa y Pasang Tenjing Sherpa. Ambos eran escaladores expertos que ya habían hecho cumbre en el Everest varias veces antes de partir hacia Nepal. A inicios de 2019, Don hizo su última entrada en el diario de gratitud. Hoy estoy agradecido por mi familia. Por si acaso esta es mi última entrada de gratitud porque algo malo pasó en el Everest.
Quiero que sepan cuánto amo a mi esposa, hijos, familia y amigos. Viví bien, Dios me bendijo. No tengo arrepentimientos. Los veré pronto. Don aceptó la posibilidad de morir en el Everest y comprendía los riesgos. Avalanchas, grietas, tormentas, la zona de la muerte, pero lo que estaba a punto de sucederle a Don era algo que nadie podría haber imaginado. 21 de mayo de 2019 tarde, Campamento 4 en el Collado Sur, a 26,000 pies de altura. Don revisaba su equipo afuera de su tienda, máscara de oxígeno, lámpara y baterías. Otros escaladores hacían lo mismo. El aire era tan delgado que cada respiración resultaba superficial. Era su última ascensión para completar una búsqueda de 10 años. Don vio la montaña y lo que observó debía tranquilizarlo. 150 linternas frontales recorrían la montaña en la oscuridad, formando una línea brillante que se perdía en el cielo negro. Todas esas personas, todos esos equipos, todos esos guías. No estaba solo, se sentía seguro, organizado. Después de las 6 p.m., Don se conectó al oxígeno, ajustó la mochila y empezó a escalar con sus guías Lakpanurbu y Pasong Tenging. El empuje final hacia la cima había comenzado. El plan era sencillo: escalar durante la noche, llegar a la cima alrededor del amanecer y descender con suficiente luz del día. Subir a la cima toma 8 o 10 horas ida y vuelta, que es lo que el cuerpo aguanta en la zona de la muerte. Don actuó como dijo su hijo Tanner, lento y constante, pero nunca se detiene, un pie delante del otro, avanzando hacia arriba a través de la oscuridad. Pero mientras subía, empezó a encontrarse con algo que empeoró todo. Esa fila que vio. Previo al ascenso final, hubo embotellamiento en las partes técnicas, donde los escaladores usaban cuerdas fijas y avanzaban de uno en uno. La gente esperaba de pie a 27,000 o 28,000 pies, aguardando su turno mientras el oxígeno se acababa. El oxígeno es tiempo. En el escalón Hillary, una pared de roca de 24 metros cerca de la cima, la situación era peor, ya que solo pasaba un escalador a la vez. Los escaladores que subían tenían que esperar a los que bajaban, y los que bajaban tenían que esperar a los que subían. Las demoras llegaron a durar más de 2 horas, y mientras Don esperaba, el sol salía y el cielo cambiaba de negro a azul, naranja y luego a pleno día. Cuando la fila avanzó de nuevo, habían pasado horas. Algunos escaladores regresaron, pero Don continuó porque la cima estaba a solo unos cientos de pies. Finalmente, a las 5:30 AM del 22 de mayo, mientras salía el sol sobre el Himalaya, Don Cash llegó a la cima del monte Everest, a 29,029 pies sobre el nivel del mar, el punto más alto de la Tierra. Años de sueños por fin se cumplieron. De inmediato, Don sacó su teléfono satelital con manos temblorosas. Su respiración era entrecortada a través de su máscara de oxígeno. La conexión crepitó cuando su hijo, Tanner, contestó. La voz de Don estaba llena de pura alegría. Me siento bendecido de estar en la montaña sobre la que leí 40 años. Don debió sentirse abrumado, y es fácil entenderlo. ¿Imaginas 40 años leyendo sobre esta montaña, décadas viendo fotos y meses soñando con la cima del mundo? 6 cumbres logradas. Perdió 3 dedos y parte de su nariz. Todo eso lo llevó a este momento, su meta final. Todo lo que sacrifiqué y trabajé, y todo lo que creía sobrevivir al máximo, valió la pena. Don colgó el teléfono y miró los Himalayas que se extendían bajo él. El cielo estaba despejado y el sol salía. Lo había logrado. Sacó su cámara y empezó a tomar fotos de las banderas de oración ondeando, con la vista en todas direcciones. Mientras lo hacía, las piernas de Don cedieron y cayó de frente en la nieve en la cima del mundo, sin aviso. Don Cash, el hombre que nunca se detenía, se detuvo. Esto es lo que pudo haber pasado. Don llevaba más de 12 horas escalando, mucho más de lo habitual, y en ese tiempo su cuerpo estaba muriendo. Porque por encima de los 26,000 pies, estás en lo que los alpinistas llaman la zona de la muerte. El nombre lo dice todo a esa altitud. No hay suficiente oxígeno en el aire para sostener la vida humana. Tu cuerpo se apaga, tus células no tienen alimento, tu cerebro se hincha, la sangre se espesa y el oxígeno es crítico.
A altos flujos, una botella estándar de oxígeno de 3 litros dura 3-4 horas. Como Don ascendió más de 12 horas, consumió 3-4 botellas. Al llegar a la cima, su cuerpo ya estaba al límite. El tiempo en la cima, la llamada, las fotos y el orgullo, todo mientras estaba en una cumbre de solo 10 metros de ancho. Tras su caída, sus guías sherpas Lakpa Norbu y Pasang Tenzing se arrodillaron junto a él. De inmediato le hicieron RCP y compresiones de pecho. A 8.848 metros, el aire es tan delgado que respirar arde. Es muy riesgoso, pero no hacer nada también lo era. Aumentaron la presión de su oxígeno, le dieron masajes en las extremidades, hicieron todo para revivirlo y, sorprendentemente, funcionó. Los ojos de Don se abrieron. Podía ver y comunicarse. ¿Te imaginas el alivio de los sherpas? ¿Lo habían recuperado? Estaba vivo y consciente, pero cuando intentaron ayudarlo a levantarse, Don no pudo. Sus piernas no respondían. Don estaba consciente, podía ver, podía hablar, pero su cuerpo se había apagado por completo. A 29.029 pies, esto era una sentencia de muerte. Si no puedes caminar, no desciendes y mueres. ¿Ahora entiendes el embotellamiento? Los sherpas debían decidir: quedarse con Don en la cima, intentar algo y esperar su recuperación. Sabiendo que cada minuto ahí los tres morirían lentamente, decidieron bajarlo de inmediato. Esta era una tarea casi imposible. Mover a un escalador incapacitado en la zona de la muerte a una altitud extrema requiere una fuerza y valentía extraordinarias. Lakpa Norbu y Pasang Tenzing no dudaron y arrastraron a Don desde la cima. Bajaron 80 pies verticales desde donde Don logró su sueño. Llegaron al escalón Hillary, y fue ahí donde esta historia pasa de ser desgarradora a una de las muertes más brutales que he investigado. Porque cuando Lakpa Norbu y Pasang Tenzing llegaron al escalón Hillary con Don, sus corazones se hundieron. Vieron abajo una fila de más de 200 escaladores subiendo la montaña en una sola línea. Recuerda que en el escalón Hillary solo hay una cuerda fija y pasa una persona a la vez. Si alguien está subiendo, esperas. Si alguien está bajando, esperas. En condiciones normales podrías esperar 10 minutos, 15 minutos. Es molesto pero manejable. Esta vez, más de 200 escaladores intentaban cruzar la misma sección estrecha, impidiendo que Lakpa Norbu y Pasang Tenzing avanzaran. No podían abrirse paso, no podían llevar a Don alrededor de la fila. La ruta segura estaba bloqueada, así que esperaron su turno, con Don acostado en la nieve entre ellos. A 28.770 pies en la zona de la muerte, Pioneer Adventure reportaría después que esperaron su turno por al menos 2 horas. 2 horas. Piensa en lo que eso significa. Campamento 4. Refugio, suministros médicos y oportunidad de estabilizarse. Don estaba solo a 2.700 pies debajo de ellos. Normalmente eso lleva de 4 a 6 horas de descenso. No podían moverse, no por causas naturales, sino por accidentes provocados por el hombre. Mientras esperaban, Don moría. Los sherpas hicieron lo posible. Le dieron a Don su oxígeno, sacrificando su propia supervivencia, y lo abrigaron en el viento brutal para mantenerlo con vida. Le hablaron e intentaron mantenerlo consciente, pero la dura realidad de la zona de la muerte es que el cuerpo solo sobrevive ahí poco tiempo. Don llevaba más de 12 horas arriba de 26.000 pies y su temperatura bajaba. El frío a esa altitud, combinado con el agotamiento, estaba apagando su cuerpo, sistema por sistema. Los sherpas intentaban mantenerlo consciente, pero al pasar las horas veían cómo se apagaba. Solo podían esperar que resistiera. Esperaban que la fila avanzara y pudieran bajarlo al campamento 4 antes de que fuera demasiado tarde, pero la fila no avanzaba lo suficientemente rápido. Durante la espera, Don colapsó por segunda vez. Los sherpas inmediatamente comenzaron a hacer RCP de nuevo, compresiones en el pecho otra vez, oxígeno otra vez. Todo lo que habían hecho antes lo había traído de vuelta la primera vez. Pero esta vez no hubo respuesta. Los ojos de Don no se abrieron, su pecho no se levantó, su cuerpo no respondió. Esta vez se acabó. Donald Lynn Cash murió en el Hillary Step, a 24 metros de donde había logrado su sueño de 40 años a 823 metros por encima de la zona segura. No murió por una avalancha, ni por una caída, ni por una tormenta, ni por ninguno de los riesgos para los que se había preparado y con los que había hecho las paces.
Murió en un embotellamiento en el monte Everest. Su cuerpo se apagaba mientras dos sherpas que arriesgaron sus vidas intentaban salvarlo sin éxito. El sistema que le cobró $35,000 y le dio un permiso no pudo bajarlo con vida. Lo peor es que Don no fue el único que murió esa temporada. La primavera de 2019 causó la muerte de 11 alpinistas en el Everest. Había 4 indios, 2 irlandeses, 2 estadounidenses, incluido Don, un británico, un austriaco y un nepalí. Y estas muertes compartieron algo preocupante. La mayoría murió por agotamiento, por quedar atrapados en atascos, por quedarse sin oxígeno mientras esperaban en la fila. Hay un detalle inquietante sobre la muerte de Don. ¿Recuerdas a Peter Lowry, el alpinista que compartió tienda con él en el monte Vinson y lo vio besarle la nariz? Fue despedida por congelación. 4 meses antes, Peter llegó a la cima del Everest el 23 de mayo, un día después de que Don muriera, y en su ascenso pasó junto al cuerpo de Don. Aún con su traje de plumas y botas, cubierto de nieve, menos de 24 horas muerto, dijo Peter a los reporteros. Pensé que vería cuerpos de hace años, no recientes. No me preparé para ver personas muertas hacía menos de 24 horas. 4 meses antes, habían compartido una tienda, compartido historias, compartido el sueño. Ahora, Peter estaba pasando por encima de su cuerpo camino a la cima. Eso es en lo que se había convertido el Everest. ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué una montaña escalada miles de veces se vuelve mortal? La causa no es la montaña, sino factores económicos. El Ministerio de Turismo de Nepal no mide el éxito por los escaladores que sobreviven, solo registra los ingresos. El turismo aporta cerca del 7% al PIB de Nepal. Son de 40,000 a 50,000 trabajadores temporales que dependen del Everest para vivir. El gobierno nepalí obtuvo $4.2 millones por permisos en 2019, pero eso es solo el comienzo. Los escaladores invierten en guías, equipo, porteadores, comida y hospedaje. El impacto económico total es de cientos de millones de dólares. Cuando preguntan por qué Nepal no impone requisitos más estrictos, la respuesta es simple: no pueden costearlo. Cada restricción les cuesta dinero. Cada escalador rechazado es ingreso perdido. En un país con ingreso anual promedio de $1,500, no pueden tomar esa decisión fácilmente. Este problema se refleja en cómo Nepal aplica sus regulaciones, o mejor dicho, cómo no lo hace. Después de las muertes de 2019, Nepal anunció nuevas reglas. Los escaladores deberán probar que alcanzaron la cima de montañas de más de 18,000 pies y las empresas guías tener 3 años de experiencia en expediciones de gran altitud. Sonaba impresionante y serio, como si Nepal por fin tomara en serio la seguridad. Algunos expertos lo llamaron teatro regulatorio, propuestas que parecen acciones pero no cambian nada. Tenían razón. La prohibición de escalar en solitario se implementó en 2017 y luego se reintrodujo en 2019, 2023 y 2025. Requisitos de experiencia fueron propuestos varias veces, pero nunca aplicados. El patrón es claro. Cada pocos años hay una tragedia, luego indignación, después promesas, luego todo vuelve a la normalidad y después más muertos. La temporada 2020 se canceló por COVID-19. En 2021, Nepal otorgó más de 400 permisos al reanudarse la escalada. En 2023 emitieron un récord de 478 permisos y murieron entre 17 y 18 personas más que en 2019. El sistema que mató a Don Cash sigue igual. Su cuerpo permanece en la cima del Everest. Recuperarlo costaría entre $40,000 y $70,000. También cuesta que 10 sherpas arriesguen sus propias vidas. Su familia decidió no intentarlo. Don pidió en su obituario que su cuerpo quedara en la montaña. Su familia no demandó ni culpó a Pioneer Adventure o a los guías. El hermano de Don mandó un mensaje a Nepal. Por favor, díganle a Norbo y Tenzing cuánto agradece nuestra familia su esfuerzo heroico para salvar a Don. La gracia familiar es bella, pero hay cosas que no puede cambiar. Don aceptó morir en el Everest y lo escribió en su diario. Él sabía los riesgos, avalanchas, grietas, tormentas, pero no aceptaba morir en una fila. No se preparó para un sistema que priorizaba ingresos sobre vidas, ni previó el riesgo de 200 personas bloqueando su única salida. Don vivió plenamente, logró su sueño y estuvo en la cima del mundo, pero a 24 metros de esa cumbre, un embotellamiento lo mató.
Y 5 años después, esa fila sigue ahí. Gracias por ver y nos vemos en el próximo. Sé valiente y vive con coraje.